La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta presentación de la obra Cartas a un joven político de Juan José Rodríguez Prats, editada por nuestra casa Miguel Ángel Porboy. Bueno, estamos muy contentos de tener aquí reunidos de manera virtual a tres políticos mexicanos con una trayectoria destacada. Los voy a presentar. En primer lugar, tenemos a Agustín Basabe, que es académico, periodista, político y diplomático mexicano. Fue presidente del Partido de la Revolución Democrática, diputado federal, presidente nacional de la Fundación Colosio, coordinador de asesores de la campaña para presidente de Ricardo Anaya. Ha escrito varios libros, entre ellos México Mestizo, Mexicanidad y Esquizofrenia y La Cuarta Socialdemocracia. Actualmente es profesor en el ITAM. Después tenemos a Fernando Belauzarán. Él es político mexicano, miembro del Partido de la Revolución Mexicana, articulista en varios medios, fue activista estudiantil en la década de los 90, diputado federal, candidato a dirigente nacional del PRD. Es autor de varias obras, entre ellas Tiempos Turbulentos, Ensayos en el Año del Complot, Herejías Políticas en Momentos Decisivos y La Guerra de los Herejes. Por último, tenemos a nuestro autor, Juan José Rodríguez Prats. Él es analista político y articulista en varios medios, es miembro del Partido Acción Nacional, fue senador de la República, diputado federal y delegado en Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Es autor de varios libros, entre ellos El Poder Presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, y la obra de la que justamente hoy vamos a comentar, que es Cartas a un joven político, ambos editados en nuestra casa Miguel Ángel Porboy. Damos la palabra al doctor Agustín Basabe. Hola, bueno, pues primero agradezco a Juan José la invitación a presentar esto que yo considero una obra dialéctica en varios sentidos. Es dialéctica porque pretende dialogar con el lector, pero también es dialéctica en el sentido de que busca una síntesis de varias cosas, la síntesis de pensamiento y acción, la síntesis de teoría y praxis, pero no de cualquier pensamiento y no de cualquier teoría, de un pensamiento y una teoría impregnados de sentido ético. Y esto es lo que lo hace una obra interesante, porque yo siempre he dicho que es muy fácil o quedarse en la barrera viendo los toros de lejos, ¿no? Señalando los errores, moralizando la acción política, diciendo que hay corrupción en la arena, o entrar al ruedo, pero comportarse pues de manera absolutamente ya no pragmática, sino cínica y corrupta. Entre esos dos extremos está una escurridiza síntesis, que es muy difícil de lograr, que es la de, diría Weber, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Es decir, entre el pragmatismo y el idealismo. Tener una serie de principios, de ideales que uno quiere llevar a cabo, pero tener la astucia y la sagacidad para hacerlo realidad. Esa combinación, esa simbiosis entre la ética y el pragmatismo es lo que se desarrolla a lo largo de estas 10 cartas del texto, un
un estilo, por cierto, epistolar que es muy interesante, que es muy útil. Yo creo que el libro apela a todo el público, pero espera que le respondan los jóvenes, digámoslo así. Y son lecciones de alguien, Juan José Rodríguez Prats, que ha dedicado su vida a esas dos vertientes, que no se ha quedado en una sola de ellas, que reflexiona y actúa, que lee y hace cosas. Es decir, no, no diría yo que es una rara avis, es una rarísima avis, Juan José. Porque políticos así, de veras, sobran los dedos de una mano para contarlos. Es decir, políticos que lean, que reflexionen y que estén constantemente debatiendo consigo mismos primero y después con los demás. Y que estén constantemente preocupándose de los desvíos de la praxis política, de los errores, de los vicios, que estén señalándolos con una cualidad adicional. Y yo aquí voy a hablar un poco más del autor y menos del libro. Ahorita regreso al texto. Yo conozco a Juan José desde hace muchos años. Fuimos vecinos de Curul en la 55 legislatura, 1991, 1994, después de Cristo. Ya llovió y pues lo he tratado desde entonces. Tengo el privilegio de ser su amigo, lo conozco muy bien y lo he visto ser muy imprudente. Esa es una de sus características. Es la imprudencia encarnada. Pero la imprudencia, y sobre todo en estos días, es una virtud, no es un defecto. Porque la imprudencia presupone autenticidad, presupone convicción, presupone rechazo a la sumisión. Y vaya que en estos días es de extrañarse ese defecto convertido en cualidad, que es la imprudencia. Juan José ha interpelado a sus jefes todo el tiempo, cuando no está de acuerdo, cuando ve que se están equivocando, se ha peleado con quien no debía pelearse, muchas veces lo sigue haciendo, creo que se va a morir peleándose con alguien. Y eso es muy saludable, porque vivimos en un país en donde la política ha sido vertical durante demasiado tiempo. Lo fue durante todo el siglo XX, absolutamente autoritaria, vertical. Hubo paréntesis después en la primera alternancia. En la segunda alternancia volvió el verticalismo, se restauró el autoritarismo mexicano, y en esta tercera alternancia, bueno, pues no se restauró, se sublimó el autoritarismo mexicano. Y entonces tener políticos que además de ser pensantes sean críticos, sean inconformes, sean en buena medida disidentes, es muy saludable. Es algo que le hace falta a México. Vuelvo al texto. Es un libro ameno, siempre salpicado de citas. Juan José es un ávido lector y también un ávido actor. Entonces el libro lo lleva a uno siempre le digo, un día se lo dije en la Cámara de Diputados, en alguna sesión de esas aburridas que sobran, estábamos platicando y le dije, bueno, es que cuando subes a tribuna o cuando escribes y uno escucha o te lee, es como arrojarse al río Grijalva o al Usumacinta, ¿verdad? Sin salvavidas y no saber dónde va a acabar. No saber qué orilla va a llegar uno a lograr salir del río, ¿verdad? Porque se lo llevan la corriente, ¿verdad? De un lado a otro. Esa es una de sus características y eso está en el texto, está en el libro. Son disquisiciones siempre interesantes, pero
pero muy sinuosas muchas de ellas. Es decir, no se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde se va a terminar. Es estimulante la obra y es muy oportuna porque si vivimos en estos tiempos, en esta que yo llamo la era de la ira en el mundo, en donde hay mucho enojo, mucha indignación, mucha insatisfacción, yo diría que en buena medida por las desigualdades, no la desigualdad social solamente, sino las desigualdades. Y a un cóctel Molotov, una mezcla de la globalización, una mezcla explosiva, que es la democratización del conocimiento y la concentración de la riqueza. Se redistribuye la información, pero se concentra el poder económico. Y cuando esas dos cosas se mezclan, sucede lo que está sucediendo hoy. Los muchos que tienen poco y deciden poco, saben lo suficiente para reclamarles a los pocos que tienen mucho y deciden mucho. Y eso genera esas turbulencias sociales que estamos viendo en todo el mundo. Bueno, en estos momentos, México no es la excepción, en estos momentos es muy útil leer un libro como el de Juan José Rodríguez Prats, porque trata de volver a los orígenes, a la reflexión primigenia de la política, que es a dónde quieres ir y cómo quieres llegar. Es decir, no te vas a lanzar nada más a ser político sin tener claro qué quieres, por qué luchas, cuáles son tus ideales y cómo rayos vas a hacer que en ese reino del pragmatismo y muchas veces en altísima medida de la corrupción, vas a lograr tú encauzar tu vida pública y hacer el bien común, para usar una frase muy cara a los panistas como Juan José. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para lograr que la política no sea esta acción deleznable, que volvamos a las épocas de la Grecia clásica en Atenas, del siglo V antes de Cristo, cuando los atenienses se negaron a darle ese nombre, a ese siglo, el nombre de un filósofo, de un artista, de un científico, le dieron el nombre de un político, el siglo de Pericles. De ese tamaño era el prestigio de la política. A eso deberíamos de aspirar, pero no lo vamos a lograr si no actuamos como propone Juan José en cada una de sus cartas, con una mira, con una brújula ética que nos apunte la dirección correcta y, claro, con la perseverancia, el tesón, la sagacidad necesarias para llegar ahí. Yo ahí dejo mis comentarios, creo que se me acabó mi tiempo. Felicito a la editorial por haberlo publicado. Hoy que el papel se nos está encareciendo y que las publicaciones impresas sean cada vez más de museo, porque ya todo es electrónico, todo es virtual. Y a quienes nos gusta tocar y oler el papel y leer en tinta, pues celebramos y festejamos que se sigan publicando libros y además libros de esta calidad. Enhorabuena a la editorial, felicidades Juan José, y ojalá que se lea mucho, que lo compren y que lo lean y que discutan con el debate al que llama siempre Juan José, que sí es debate de veras. Perdón otra vez por las alusiones contemporáneas, pero es que hoy no hay debate. Hoy no hay debate. Cuando se critica el poder, ese es un deber de la ciudadanía, el poder responde descalificando al crítico. No responde, no es cierto lo que dices. Te voy a explicar por qué.
No es cierto que yo sea así. Mira, yo soy y he hecho esto. No, no, dice, tú no tienes autoridad para criticar. Tú eres un tal por cual, y entonces viene la retaíla de denuestos y de calumnias y de... No hay debate. A eso le llaman debate. No hay un verdadero debate. El buen debate es el debate de las ideas al que invita Juan José Rodríguez Prats. Gracias. Bueno, pues ahora damos la palabra al licenciado Fernando Belauzada. Sí, gracias. Bueno, pues primero un privilegio. Muchas gracias por poder presentar este libro, que la verdad es que lo leí de un jalón, muy fácil lectura. Una felicitación a la editorial Porrúa, por supuesto a ti, Juan José, y para mí es siempre un privilegio estar con mi amigo Agustín Basabe, a quien siempre, la verdad es que tanto con Juan José como con Agustín me pasa que siempre les aprendo. Leerlos, escucharlos, la verdad es que invitan siempre a la reflexión. El buen político es un provocador también. Es aquel que provoca que pongas tus pensamientos en duda y que los revises, etc. Y que, por cierto, es una lección de Juan José, de siempre evaluarse, siempre ser exigente con uno mismo. Llegaré a ese punto, pero me parece que Juan José es una persona muy crítica, pero con nadie más crítico que consigo mismo y con su generación. Y quizás sea tan crítico que llegue a ser injusto con lo que ha logrado y acá, porque en su texto, una de las cosas que me llamó la atención es cómo a esta generación que hizo la transición, pues prácticamente no le da mérito, como si el país no hubiera cambiado. Es cierto, tiene toda la razón, que no se logró el propósito el que se buscaba, no se consolidó la transición. Dice Juan José que la transición tiene muchos padres, pero nadie se preocupó por ver si llegaba al puerto en que se propuso. Y es cierto, tuvo sus desviaciones, sus problemas, la corrupción sistémica siguió manteniéndose, pero el país sí cambió. Pero ahí llegaré. Lo que primero quiero decir es que este libro está escrito explícitamente para jóvenes, pero no solo para ellos, debe ser. La verdad es que yo le aprendo, me parece que políticos ya consolidados también debieran revisarlo. Es muy interesante porque además este docto eclecticismo que tiene Juan José siempre nos los regala. Leer sus anécdotas, sus historias, etcétera, no se aguantó y hizo también una carta específica con sus anécdotas predilectas de la política mexicana y de algunos otros lugares. Y me parece que sí, es una buena escuela. De alguna manera, me parece que Juan José está pensando en aprovechar su experiencia como herencia para las siguientes generaciones y eso me parece muy valioso. Además, en un momento en donde la política está tan desprestigiada, Juan José se avienta al ruedo reivindicando la política. Y reivindicando la política desde la ética, porque como bien lo dijo Agustín, si hay algo, un hilo conductor en el libro de Juan José, es el papel del deber. Y la frase que creo que más lo sintetiza como expresión elocuente de eso es la cita que hace de Adolfo Suárez o más bien su expresión sobre Adolfo Suárez cuando dice, renunció al poder por cumplir con su deber en lo que fue la transición española y me parece que eso es valioso. Y le gustan las sentencias, además uno, incluso, como bien decía Agustín, esa lluvia de citas que nos comparte me parece excelente. Es un político de vieja escuela y por lo tanto muy culto, muy preparado. Hay una cosa que ojalá nos lo explique Juan José. Tiene razón, Juan José es un gran orador, muy elocuente y no sabe a dónde nos va a llevar al final, pero si algo nos dice una de sus cartas es que no improvisa. Él es un orador metódico, sabe a dónde quiere llegar y cómo lo va a expresar y le pide a los políticos que no improvisen, que sean muy dedicados. Lo ve como un oficio profesional
fundamental y eso me parece que es importante. Una de las cosas que pone a discusión es el asunto de la ideología y las ideas y la doctrina, etcétera. Me voy a tomar el atrevimiento de recomendarle un gran debate entre Luis Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez. Pues digo que fue una gran escuela para mí de debate en mi facultad de Filosofía y Letras sobre el concepto de ideología. Y efectivamente empieza la ideología con una mala imagen, un mal nacimiento, porque Marx ubicó la ideología con la falsa conciencia, pero luego Lenin la reivindica como una visión del mundo, ¿no? Que cada quien tiene. Y el debate entre Villoro y Sánchez Vázquez es muy elocuente porque son personas que se respetan mucho, que se quieren mucho, pero en el debate no son condescendientes en lo más mínimo con el otro. Como que la forma de respeto entre ellos es no concederse más allá de lo que la misma razón o los mismos argumentos pueden dar. Y creo que también es una enseñanza de Juan José. Él dice, no es tan importante cómo piense el otro, sino si es buena persona o mala persona, ¿no? Yo creo que ahí, no sé si sea un asunto del Estado, pero transpira también su religiosidad, Juan José, ¿no? En algún momento dice que los problemas de los políticos, sus fallas, son pecados, ¿no? Yo les llamaría delitos, algunas de esas cosas, pero le gana ese asunto. Y quizás por eso, cuando llega a la condición humana, se olvida, me parece, de un punto clave, que es la ambición. En palabras de Nietzsche, es lo humano demasiado humano, es ambición. Y el tener ambición no te hace ni bueno ni malo, ¿no? Pero está ahí y es un motor de la vida y es un motor de la política. Y es un gran lector de Maquiavelo. Por cierto, yo creo que le va a encantar si ve en El poder y el valor de Luis Villoro, cómo es ese texto sobre Maquiavelo, en donde combina los dos textos que son polares en Maquiavelo, El Príncipe por un lado y la primera década de Tito Livio, ¿no? Que efectivamente lo expresa bien Juan José, como la parte ética está en Tito Livio y esto, pero la visión que tiene Villoro me parece muy, muy rica. Bueno, nos da sus lecturas universales, sus lecturas mexicanas, sus expresiones en la vida. Le gusta, no pudo tampoco detenerse en qué hubiera pasado si Porfirio Díaz le da, por ejemplo, el poder a Bernardo Reyes y cumple lo que le dijo a Krillman en su entrevista. Sí, quizás, pero también lo que nos demostró después cuando viene, porque la verdad es que Porfirio Díaz no le costó mucho, a pesar de que se aferró, dejar el poder. Una batalla en Ciudad Juárez y él entregó el poder y se fue. Lo duro vino después, era una olla express, de alguna manera el país, con las contradicciones sociales que ya existían. Pero es interesante saber, porque un buen político debe saber cuándo retirarse. Y si Porfirio Díaz hubiera muerto en el poder, quizás sería más famoso que Juárez ahorita, o más alabado que Juárez, ¿no? Porque además Juárez también tenía un aferramiento por el poder. Claro, era también, ahora sí que su condición humana, ¿no? A la cual incluso los estadistas no son ajenos. Pero creo que no sería completa una presentación solamente siendo lo importante que es prepararse y abrevar de la experiencia de Juan José, de su amplia cultura, de su eclecticismo, además de sus valores morales importantes. No sería completo, no sería general si no generamos algo de polémica. Y yo creo, aquí quiero poner algunos puntos en polémica. Uno, cuando dice triunfó el liberalismo, creo que está por ahí la página, la apunté, triunfó el liberalismo porque es la posición política menos ideológica. Pero creo que eso es lo que está hoy a debate en el mundo. Cuando cae el muro de Berlín,
se pensaba que la democracia liberal había triunfado. Y el encuentro vuelta fue prácticamente con esa intención de proclamar ese triunfo de la democracia liberal en lo que venía. Y sin embargo, bueno, vino pronto la guerra en Yugoslavia, que les quitó un poco ese optimismo de que todo se iba a arreglar por la vía democrática, liberal, de las ideas y de la razón. Y la guerra en lo que era la vieja Yugoslavia fue atroz, y su guerra de exterminio, etcétera. Pero me parece que no está, el problema es que no ha triunfado la democracia liberal. Es más, el populismo iliberal es lo que está poniéndolo en cuestión. Y si queremos de alguna manera reivindicar esa democracia liberal, hay que entrar a los puntos que planteó Agustín. El tema de las desigualdades, para hacer que la democracia liberal pueda resistir el embate del populismo iliberal, que bueno, no es casual que haya una camada en el mundo de Trump, de Bolsonaro, de Johnson, de Andrés Manuel López Obrador, de Orbán, etcétera, ¿no? En Polonia volvió a ganar el populismo de ultraderecha más nefasto. Es decir, no es una batalla ganada. Y también lo dice Juan José, en la historia no hay nada escrito. Y el político no tiene que actuar sobre recetas, no debe ser dogmático, tiene que entender cada circunstancia. Bueno, vivimos una circunstancia nueva, novedosa, y me parece que es un instrumento valioso esto, pero hay cosas que en el optimismo de Juan José, que es cierto, todo político tiene que ser optimista porque tiene que entender porque tiene que tener la esperanza de que su labor va a incidir, y va a incidir para bien, y eso es correcto. Pero esa es, me parece, la gran batalla que estamos dando hoy y que se está dando en México. Y ese es mi otro punto que quiero poner a debate. Juan José no valora lo que logró él y su generación. Lo veo, digo que él es el juez más estricto de sí mismo. Y quizás cuando empezó la transición tenía grandes expectativas que efectivamente no se cumplieron. Y que el peñismo que habla Agustín, pues sí, mostró ya esa descomposición de lo que se había tenido y que está, pero la verdad es que este país sí cambió. Y en esta batalla, lo que es el INE, estamos defendiendo una institución que sí ha tenido sus errores, se repartían por cuotas y cuates, muchas de esas cosas sí ha tenido ha sido perverso, pero este no es el país de los 80s, no es el país de los 70s, se lograron cambios fundamentales y hoy sí están en riesgo esos avances. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría decir es, sí, que quizás no se llegó al puerto deseado, pero hay cosas valiosas que se consiguieron, que vale la pena defender, que hoy están en riesgo. Y eso es valorar el trabajo que han hecho políticos como Juan José, como Agustín Basabe y como otros más que empujaron a promover la pluralidad, porque ¿cuál es la gran ventaja de la democracia? Lo escuché en una gran cita que hizo Blanca Heredia del Tuti de Carlos Pereira. La democracia tiene la ventaja que es el único sistema de gobierno que no busca destruir al otro, que lo acepta, que incorpora al otro como parte del régimen, al que piensa distinto, y esa reivindicación de la pluralidad me parece que hoy está en riesgo. Y lo primero que en riesgo es que ahora el que discrepe es inmoral. Desde el poder hacen que el que discrepe sea inmoral, y eso en su lógica siempre va a acabar o puede acabar en la represión, ¿no? Porque no se puede aceptar que el inmoral gobierne, ¿no? Y entonces, si la democracia no lo impide, hay que impedirlo con cualquier medio, porque eso sería lo atroz. Hay que cuidar eso, porque claro que las palabras son importantes, y para un orador tan consumado como Juan, que indica esta retórica, lo entiende. Las palabras pesan y son fuertes, y hoy esas palabras se usan de una manera con tremenda irresponsabilidad para polarizar más el país. Había la oportunidad, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de cerrar un momento de polarización, de división, de encono de los mexicanos. Pasó exactamente lo contrario. En lugar de cerrarse ese ciclo, se acrecentó.
y uno debe preguntarse dónde puede terminar esto, ¿no? ¿A dónde podemos llegar si se sigue cultivando esa polarización desde el poder? Pues bueno, lo que me resta simplemente es felicitarte. Qué bueno. La verdad es que el que lo siente más de que te hayas quedado con ideas en el tintero, que es al final de cuentas tu autocrítica del texto, pues somos nosotros, tus lectores. Ojalá luego puedas hacer un adendum, un anexo, no solo, insisto, para que aunque esté dirigido explícitamente a los jóvenes, otros que ya no somos tan jóvenes ni de cerca, también seguimos aprendiendo de tus textos, de tu polémica. Y algo que ayuda, Juan José, es que tiene razón, Agustín, eres impertinente. Y ese es una buena virtud, me parece, porque ese es, finalmente, la ética política empieza por pensar con cabeza propia y decir eso que se piensa. Y eso lo eres. Pero en algún momento también dices, no lleves los temas al ámbito personal. Y aquí chocamos con la cultura, y ahí creo que Agustín tiene mucho que decir porque escribió un libro sobre la cultura mexicana muy interesante. En México somos jarritos de Tlaquepaque, aunque unos dicen que son de Tonalá y no de Tlaquepaque, pero bueno, el caso es que no es fácil que las diferencias políticas no se traspasen a las diferencias personales. Es muy fácil que se somaticen las diferencias políticas o personales. Parte de la cultura democrática en la que tenemos que avanzar es que podamos ser muy distintos a la política, no concedernos ilegítimamente nada, es decir, ser implacables en el debate como lo son Agustín, como lo es Juan José, como son muchos otros, ser implacables en el debate y sin embargo ser tan amigos como siempre, ¿no? Hay una caricatura de la Warner Brothers de un perro ovejero con el coyote del Correcaminos. Son grandes amigos, son vecinos, pero uno tiene que trabajar persiguiendo a las ovejas y el perro tiene que trabajar defendiéndolas. Y obviamente cumplen muy bien su trabajo, pero al final del día mantienen la amistad. Y creo que ese es un valor también, porque finalmente es lamentable cuando por ideología, por problemas políticos, uno pierde amistades que quizás sean incluso más valiosas que esas diferencias que finalmente acaban siendo coyunturales, porque es cierto que cuando uno empieza en la política tiene pues grandes ambiciones en el sentido de que puede cambiar el mundo de un golpe y luego se da cuenta que el mundo tiene muchas resistencias para cambiar y que eso, pero esos pequeños cambios que puede hacer o pelear luego en el camino pueden costar relaciones personales que quizás no valga la pena llevarlos a ese plano. Pero bueno, muchas gracias. Es que como todo buen libro genera muchas reflexiones. Yo lo traigo muy fresco y hay muchas cosas que invitan a la reflexión y ya por eso ya se agradece este libro, Juan José. Pues espero que sigas con esto. Siempre tienes esa vocación magisterial y que no has perdido, y espero que te veamos también pronto en la cámara, en la tribuna que también manejas, para seguir aprendiendo desde ahí, desde tus cursos y de tu impertinencia. Gracias. Gracias, Fernando Belauzarán. Pues ahora vamos a escuchar a nuestro autor, Juan José Rodríguez. Bueno, cuando uno está en el último trayecto, yo sostengo que le salen a uno ojos en la nuca. Empieza uno a ver hacia atrás qué hice, qué dejé de hacer. Y en el balance, pues siempre hay algo que enaltece, que le da a uno cierta alegría, que es la familia y los amigos. Entonces, permítanme comenzar con un elogio a la amistad, porque el haber seleccionado junto con Miguel Ángel Porrúa a Agustín y a Fernando me parece que fue un gran acierto y me llena de emoción. Hoy registro con mucho cariño este día, porque en verdad las dos intervenciones me dejan un muy buen sabor de boca y me van a agregar otra falla, que además de ser imprudente, pues ahora tenga que hacer un ejercicio adicional para seguir siendo humilde.
Y esto me lleva también a que en el último trayecto uno se preocupa por lo que dice Fernando, la herencia. Y yo creo que es muy importante el diálogo generacional. O sea, si ya uno está en el tramo final y vivió una vida, pues qué mejor que intentar transmitir la experiencia que uno haya acumulado a quienes están iniciando. Efectivamente, el libro es una invitación muy amplia, pero sí, mi mensaje fundamental era a los jóvenes. Yo creo que hay un libro que yo menciono también en Cartas a un joven político, que es La ronda de las generaciones, que escribió don Luis González y González. Él adopta el concepto de Ortega y Gasset de las generaciones de 15 años. Comienza con la generación liberal de Juárez, la generación que le llama tuxtepecadora, que es la que arriba al poder con el plan de Tuxtepec, con Porfirio Díaz, la generación de los científicos que gobiernan con Porfirio Díaz, la generación, dice Luis González, de los revolucionarios de antes, los que hicieron la revolución azul, que construyeron instituciones, y la generación de los revolucionarios de ahora. Es la última generación a la que analiza Luis González, ya del nacionalismo revolucionario, ya una revolución un tanto deteriorada en sus propósitos iniciales. Y yo diría que si continuáramos, hablaríamos de la generación del desarrollo estabilizador, de la generación, por ejemplo, populista de Echeverría y de López Portillo, yo así lo calificaría, la generación que muchos dirían que es la neoliberal, de Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, de los tecnocráticos. Y ahí hay un esfuerzo. Esta generación joven, ya para no continuar, ¿cómo la denominaríamos? Se habla de la generación de los millennials, X, Y, Z. Hay otro autor que me atrajo que dice que es la generación distraída, porque anda asomándose a todo sin focalizar un tema específico. Otros hablan de la generación del conocimiento, hay que prepararse, o de la generación de la globalización. Agustín habla de la era de la ira. Bueno, es también la generación de la indignación. Están surgiendo movimientos de indignación en todo el país. Hay la generación, inclusive recientemente, dependiendo de lo que dure esta pandemia, pero también la generación del confinamiento, que me preocuparía mucho que ese fuera su sello. La generación de la antipolítica, porque también están viendo que la política hay que rechazarla. Y la generación, que a mí es lo que más me preocuparía, del abstencionismo, del que decida que más vale no mezclarse en una actividad que denigra, que ensucia y que es el momento actual. Yo creo que los tres que estamos participando en esto hemos militado en los partidos políticos. Y aquí también viene el gran reto, el gran desafío, reconciliar ciudadanía y política, o en este caso, a los jóvenes y a la política. Porque se habla de qué va a suceder después de la pandemia. Todo va a ser nuevo, nada de lo anterior va a tener un peso. Aquí es en donde hace muy bien Fernando en anotar esta cierta religiosidad de mi parte y esta cierta obsesión por el periodo de la Ilustración. Para mí, este texto de Manuel Kanda, ¿qué significa ser ilustrado? ¿Qué significa tratar de, dice Kant, de dejar de ser menor de edad y asumir el riesgo de intentar entender? Y utiliza un término que me parece, y aquí también Fernando hace bien en señalar esto, sapere aude, atrévete a entender. Y yo creo que entender el momento que vive el país, analizar todas esas etapas históricas, ver el pasado, qué conservar, qué cambiar, qué mejorar, porque no todo lo que es nuevo por nuevo es bueno, ni todo lo que es viejo por viejo es malo. Entonces, esta evaluación hay que hacerla y yo creo que hay ideas
que van a permanecer. Yo no creo en esa nueva normalidad o nueva normatividad. Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, la preocupación por el medio ambiente, los problemas de la migración, los problemas de la ineficiencia de la democracia, la lucha de nuevo de la civilización occidental y oriental para seleccionar hombres al poder. Yo creo que, por ejemplo, la fecha del 3 de noviembre va a ser una fecha de repercusión mundial. Imaginémonos que se reelige Donald Trump. Esto sería algo, la cara de Agustín me lo dice todo. Sí, cruz. Entonces, yo sí deseo ya en este último trayecto, en primer lugar, pues, seguir cultivando mi familia, pero cultivar este tipo de amistades a mí me honra mucho. Esto de presumir que soy amigo de Fernando Belouzarán y Agustín Basabe, pues esto es uno de los grandes privilegios y hoy lo confirmo, lo ratifico, lo celebro. Y entonces también, y tiene razón Fernando, de qué legado le dejamos a las siguientes generaciones. Y aquí hablo a nombre de los tres, aunque ustedes son más jóvenes que yo. Yo sí creo que hay un mínimo deber de cada generación, entregar algo mejor de lo que recibimos. Eso me parece que es un compromiso que debemos asumir. Y sí es cierto lo que dice Fernando, hay cosas buenas que iniciamos en el 68, pero yo sí me siento, por ejemplo, cuando veo a mis hijos, cuando veo a mis nietos, ¿será que ese ambiente de inseguridad, ese ambiente de este desafío de la salud, este enorme incremento en el desempleo, este incremento en la pobreza, esto que dice Agustín, la preocupación central del siglo XXI va a ser la desigualdad, sin duda alguna. Pero en realidad leemos a Tomás Piketty, leemos a muchos autores, a Paul Krugman, leemos a los premios Nobel de Economía, y cuando se trata de distribuir la riqueza, las propuestas son muy pobres. Incrementar el impuesto, sembrar un poco más de fraternidad, no frenar la inversión privada, es el gran desafío del siglo XXI. Sinceramente, ahí yo creo que los gobiernos tienen que esmerarse y también distinguir la desigualdad de la injusticia, porque muchas veces, o la pobreza, muchas veces, y por ejemplo en las últimas décadas, yo creo que ha disminuido la pobreza, pero se ha acentuado la desigualdad. Entonces, Joan Robinson, una economista, decía, hay algo peor que la de ser empleado o la de ser explotado, y es la de no ser explotado. O sea, hoy el que no tiene trabajo vive en una verdadera angustia. Entonces, ¿cómo vincular a Adam Smith con sus mismos libros de sentimientos morales? Creo que será el gran reto del siglo XXI, ¿no? Esta es una cosa que me inquietó Agustín, porque es cierto, ese es el gran tema. Pero al final de cuentas, yo creo que nuestra gran preocupación, y tiene toda la razón Agustín, porque es una pregunta que Nietzsche recomienda que uno se haga. ¿Hay que ser imprudente o hay que esmerarse en ser precavido? Y yo creo que ser imprudente es un riesgo. Qué bueno, que me sentiría yo mal de no haber sido imprudente. Sí he sido muy imprudente, he sido muy grosero, he sido agresivo, he insultado, eso es cierto. Y al final es una cosa que me preocupa. Por eso cuando recuerdo mucho de mis intervenciones, pues muchas veces digo, se me pasó la mano, insulté, ofendí. Es cierto, pero también creo que en el otro extremo, creo que es algo que debemos evitar, nuestra excesiva condescendencia para quienes, conociendo la verdad, no les damos el suficiente castigo. O sea, ahí está ese punto de equilibrio, que yo creo que al final de cuentas es lo que provoca pues un problema muy serio, que es la impunidad. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el nuevo escándalo de este sexenio, que no vaya a terminar como los escándalos de cada sexenio. O sea, Miguel de la Madrid tuvo el escándalo de Jorge Díaz Serrano, Salinas el escándalo de la Quina, Zedillo el escándalo de Raúl Salinas de Gortari,
Peña Nieto tuvo el escándalo del Bester. Bueno, y al final de cuentas, ¿qué nos queda? Nos queda cierto desaliento, cierta desmoralización. Ahí yo también insisto mucho en el libro de fortalecer lo que es el Estado de Derecho. Al final de cuentas, yo creo que nuestra generación, lo dicen muchos autores, Tony Judd, lo dice Timothy Snyder, y es lo que dijo Albert Camus cuando recibió el premio Nobel. Muchas generaciones tenían el reto de rehacer, de ver que se modifica. Tal vez el mayor desafío para mi generación, dice Albert Camus, pero me parece que es una frase muy vigente hoy, no tan solo a nivel mundial, sino principalmente en México, evitar que el mundo se deshaga. Y hoy, y Fernando lo dice y termina muy bien, pero yo creo que ahí está el gran desafío. Sí es cierto, tenemos logros, pero hoy el mayor reto es preservar. Por eso yo insisto que al final de cuentas, y también creo que los dos me lo dijeron, sí tengo un cierto sentimiento y cierto pensamiento conservador. Creo que hoy a veces lo más importante es lo de preservar. Yo quisiera que preserváramos la dignidad que le queda a la política, pero yo en lo personal me siento muy orgulloso de preservar estos valores, mi familia y esta calidad de amigos y de políticos que yo pongo como ejemplos, Agustín Basabe, Fernando Belauzarán, y la audacia y el atrevimiento de Miguel Ángel Porrúa, que me haya editado este libro, Cartas a un joven político, que lo que quiero pues es difundirlo. Si he tenido la audacia de escribir, pues debo tener la audacia de difundir lo que escribo. Muchísimas gracias. Gracias. Sin duda, hemos escuchado comentarios de gran valor, tanto por su contenido como por las personas que nos los han compartido. 3 destacados políticos que desde sus trincheras han vivido y han participado en momentos políticos claves en nuestro país. De todo corazón, agradecemos profundamente la participación de Agustín Basabe, Fernando Belauzarán y nuestro autor Juan José Rodríguez Prats. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Hidalgo por este espacio y pues nos resta invitar a todos ustedes a que lean Cartas a un joven político. Está en la plataforma de la feria y también en nuestra página web www.maporrua.com.mx. Muchas gracias.